voy a compartir un poquito de la experiencia que tuve hoy con la... ¿Cómo se llama eso? Colonoscopia. Colonoscopia. Ay, sí. Pero en realidad lo que quiero compartir es la experiencia que estuvo teniendo lugar antes de la colonoscopia, durante el proceso, para que veas cómo observaba el desarrollo de este juego, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues estoy teniendo todos estos problemas o dificultades digestivas, no podía, o sea, me costaba trabajo hacer un número 2, como lo digan ustedes aquí en catalán. Y pues claro, pues la mente es muy curioso para ver cómo la mente siempre empieza a buscar cómo fabricar historias. Pero todas las historias que la mente fabrica simplemente van dirigidas a este yo que creo ser y a lo que le puede pasar a este yo, ¿verdad? Y claro, ahí es donde se puede generar un sinnúmero de preocupaciones, miedos y todo esto. Entonces yo estaba viviendo la experiencia, mirando lo que estaba ocurriendo y yo pensaba, la mente empezó a fabricar la posibilidad, esto no se está yendo, tendré alguna condición un poco más seria, ¿verdad? Y yo lo llevé a lo peor que podía ocurrir, que me dieran un diagnóstico, digamos, terminal o lo que sea, porque a la mente le encanta llegar allí. Pero yo no lo hice por tratar de ser pesimista, al contrario, yo lo que observaba era que eso me ayudó muchísimo a traer presencia, porque la vida es presencia. La vida es la experiencia presente y se acabó. Todo lo que yo sienta, todo lo que esté ocurriendo, simplemente es parte de lo que ocurre en ese espacio de presencia. Entonces voy a leer esto rapidito porque me gusta compartir esto y después le comparto cómo fue que yo lo fui llevando y fue maravilloso, ¿verdad? Dice, el hecho es que en cualquier momento solo hay experiencia, nunca un experimentador individual. Por esta razón, no puedes comparar la experiencia presente con ninguna experiencia pasada. Solo puedes compararla con el recuerdo del pasado, lo cual ya es parte de la experiencia presente. Entender esto es entender que la vida es momentánea en su totalidad, momento a momento, que no hay impermanencia ni inseguridad, que no hay un yo, entre comillas, al que proteger. Lo que es el momento presente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que observaba en ese proceso es que yo dije, ¿qué es lo peor que le podría pasar al personaje Nick? Que ya le toca irse de este mundo. ¿Y cuál es el problema? Cuando empiezo a mirarlo desde esa actitud, yo empecé a darme cuenta, wow, la vida es simplemente siendo esta experiencia, ahora es observar cómo la vida se va viviendo. Cuando empiezo a tomar conciencia, que es lo que estamos constantemente recordándonos en cada fin de semana, que yo no soy el hacedor, que la vida me está viviendo, mi guión ya está escrito, lo que va a tener lugar independientemente de si me preocupe o no me preocupe. Lo que va a tener lugar independientemente de lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Entonces, lo que toca vivir es esa experiencia. Poner el enfoque constantemente en vivir la experiencia, no dejarme llevar por cualquier historia que la mente se fabrica, fue maravilloso porque simplemente lo iba viviendo. ¿Que era incómodo? Sí, es incómodo porque quiero evacuar y no puedo evacuar y entonces ahora tengo lo de la esa cosa. Pues entonces, voy a la cita, voy donde el médico, le explico lo que está pasando. Entonces el médico, yo iba con la actitud de que voy a ver a Jesucristo disfrazado de todas diferentes cosas. O sea, yo no vengo con ninguna idea de que esto es bueno o malo, simplemente yo sé que el amor me va a estar sosteniendo donde quiera que sea. Y hasta el amor me va a sostener hasta el último suspiro. Y pues nada, ¿qué hago? Voy al médico, hablo con él me explica más o menos, bueno, por lo que me estás contando, quizá lo que tienes es un poquito de trastorno ahí digestivo, no pasa nada, pero sería bueno que la hicieses, no tienes que hacértela, me gustó mucho eso, no me trato de vender nada, simplemente, pero protocolo para después de los 50 años se recomienda que por lo menos lo hagas para que... Bueno, pues entonces me
me da la cita para la semana que viene, que sería el día de hoy. Y pues nada, estoy observando todo el proceso de ya, las cosas que tienes que hacer y esto, la dieta que tienes que hacer para antes del día. Y llego y todo era eso mismo, simplemente mirando la vida tal como se está presentando en cada momento, que no sé lo que va a pasar y da igual lo que vaya a pasar, porque a final de cuentas yo no soy esto. Solo cuando yo creo que soy esto, empiezo a identificarme con todos los miedos posibles que te puedes imaginar, pero lo que realmente soy es el testigo de la experiencia. Que incluso entonces ahora todo se convierte en experiencia. Lo único que hay es experiencia y lo que hay es esto en cada momento. Y eso me ayudó a poner todo el enfoque ahí. Pues nada, fui al médico, voy al quirófano, me ponen ahí. Entonces fue curioso porque yo me siento en la cama. Yo estaba hasta chisteando con la enfermera y el enfermero. Me ponen a dormir, todo salió esto. El médico me dice, mira, está todo bien, no pasa nada. Y volví a observar, claro, la vida es presencia, la vida es experiencia. Esto, en realidad, Nick Arandes no tiene futuro y es impresionante vivir la vida desde esa perspectiva. Porque no tiene futuro, al tú no darle un futuro a esta experiencia, no le estás dando preocupación a nada, lo que estás es observando, o lo que estoy observando constantemente, es como la vida se vive y ahora la vida es una sorpresa. No tengo idea de cuál es la próxima sílaba que va a salir de mi boca. No tengo idea de lo que va a pasar en el próximo minuto. Lo único que sé es que todo es experiencia y si yo no juzgo ninguna experiencia, quitándole cualquier etiqueta, lo que estoy es simplemente viendo la película de Nick Arandes desenvolverse, colonoscopía, no colonoscopía, se enferma, no se enferma, se hace, deshace, y todo esto me va llevando cada vez más a descansar en un espacio donde reconozco claramente que algo me está viviendo. Ese algo que me está viviendo es el que está encargado de todas y cada una de las experiencias que van a tener lugar en este momento y en mi vida experiencial. Implica eso, y escuchen esto, es muy curioso, implica eso que ya viviendo la vida con esta actitud significa que no puedo tener deseos de hacer cosas, que no puedo disfrutar lo que tenga lugar. Todo lo contrario. Cuando el deseo surge, si el deseo es persistente, se observa el personaje moviéndose en esa dirección. Pero ya no hay una idea de que hay un deseo que quiero que se cumpla porque creo que una vez que eso se cumpla voy a derivar algo de ahí, que esa es la razón por la cual perseguimos todas nuestras metas. Porque yo creo que si alcanzo esa meta voy a ser feliz. Si alcanzo esa meta voy a estar en paz. Si esto se da como yo quiero, entonces voy a estar tranquilo. Entonces la vida es simplemente un juego que está constantemente teniendo lugar, donde el personaje yo juega el papel de todo tipo de papel. Tiene todo tipo de experiencias. Y si a las experiencias le quitan las etiquetas de buena, mala, correcta, incorrecta, dolorosa, placentera, todo es movimiento que está teniendo lugar y ese movimiento forma parte de la presencia, de la experiencia presente, que en realidad lo que estoy diciendo es que la experiencia presente se vive con presencia. No se vive con preocupación porque ya inmediatamente te das cuenta cuando la mente quiere ir a un futuro, ahí está la preocupación. Te das cuenta cuando la mente está tratando de echar hacia un pasado, ahí está la culpa. Pero lo que hay es persona en silla hablando. Y eso es todo lo que hay en todo momento. Cuando uno está pasando por procesos que pueden ser aparentemente temerosos, recordemos que la única razón por la cual es temeroso es porque la mente se está identificando con este yo, más nada. Porque este yo es el que se percibe separado y este es el yo el que tiene miedo a morir. Pero cuando ya uno puede simplemente abrirse a la experiencia y utilizar cada una de nuestras experiencias para enfocar más y más todavía a una rendición, una aceptación total de lo que es, entonces la vida ahora se convierte en una película que no sabemos cuál va a ser su final en el término de la película. Simplemente vemos cómo las escenas se van dando. Es como si vas al cine, tú no quieres que te cuenten el final.
Tú quieres simplemente disfrutarte la película. Pues Nick Arandes tiene todo tipo de posibilidades que surgen, pero lo único que hay es silla, hablando, aquí. Y si se supone que haga cosas, sí, aparenta haber una agenda, que hay cosas que tengo que hacer en el futuro, pero simplemente es porque eso fue parte de lo que tuvo que ir ocurriendo y está teniendo lugar, pero todo eso puede cambiar. Y al tener esta experiencia, de una forma me puso muy en contacto con mi vulnerabilidad, o digamos lo que el ser humano es. Me puso más y más en contacto con eso, y lo que me llevó más y más fue apreciar cada una de las experiencias que estoy teniendo. De nuevo, no lo estoy haciendo en el sentido de que yo tengo miedo de lo que me pase en el futuro, pero me he dado cuenta cuántas veces me he preocupado por un futuro, cuando la vida todo lo que me está diciendo es todo lo que está teniendo lugar en tu vida está orquestado por esa, como quieras llamarla, está orquestado por esa sabiduría, por ese amor, y lo único que te está enseñando es a que aprendas a vivirla, y si aprendes a vivirla en el momento presente, todas y cada una de tus experiencias son maravillosas, todas, no importa. Porque no hay idea de lo que yo quiero en un futuro, no hay una idea de lo que puede ocurrir, de cuánto esto va a durar, es irrelevante, lo que hay es esto. Y si le quito todas las etiquetas a esto, esa es la paz que tanto estamos buscando. Y esto aplica a todo, aplica a relación, a dinero, a salud, a trabajo, porque al final de cuentas lo que hay es lo que es. Y cuando surgen todas esas sensaciones y todas esas experiencias, lo que hay es lo que es. Y entonces lo que estamos aprendiendo aquí no es a ver cómo manejar la vida. Ese es el chiste más grande. O sea, lo que hay es lo que es, la vida es lo que es. La actitud con la que voy a vivir esa experiencia, ¿verdad? Simplemente se deriva de cuán me estoy creyendo las mentiras que la mente se cuenta. Eso es todo lo que es. No hay ciencia. No tengo que hacer nada especial, no tengo ni que hacer ningún tipo de práctica especial sobre esto. Todo lo que tengo es que reconocer, ok, ahora mismo hay una experiencia y o la estoy viviendo desde el sufrimiento, y si la vives desde el sufrimiento ya sabes por qué, porque ya sabes con qué sistema de pensamientos está identificado, independientemente de que al no ser el hacedor yo no elijo ninguno de esos dos sistemas de pensamientos. Pero aún así es el lenguaje que estamos prácticamente utilizando para darme cuenta, ok, la mente está identificada. ¿Qué significa eso? Absolutamente nada. Cuando la mente no está identificada, ¿qué significa eso? Simplemente nada, que no está identificada. Entonces ahí es donde poco a poco uno empieza a vivir y te das cuenta, claro. Y ahí es donde la práctica te lleva. Las palabras apuntan en esa dirección, pero finalmente tú tienes que tener la experiencia directa de vivir todos esos diferentes escenarios que la vida te presenta y darte cuenta que son el mismo escenario. Es el mismo escenario. Aunque unos aparentan ser dolorosos y otros placenteros, es el mismo escenario. Porque cuando yo estoy presente con eso, cuando lo estoy viviendo como experiencia misma, entonces todo lo que yo estoy viviendo es experiencia. No estoy viviendo escenarios específicos. Lo que se está viviendo es una experiencia. Ahora mismo ustedes están sentados en esta silla y lo que estén pensando, lo que estén sintiendo, lo que sea, es simplemente experiencia. La experiencia presente. Entonces, claro, así fue como yo observé y observo cómo la vida me va a llevar más y más a ese proceso de presencia, de experiencia. El resto son historias que me cuento para preocuparme o para sentirme culpable, pero al final de cuentas lo único que hay es experiencia. Y no hay más nada. Y no soy yo quien estoy teniendo la experiencia, es experiencia. Y ahí es donde la mente se tranca. Porque la mente está tratando de entender cómo yo puedo tener una experiencia. Pero es que no soy yo quien tengo la experiencia. La experiencia simplemente es. No hay más nada. No hay un Nick Arandes teniendo una experiencia. Ese es el juego, esa es la trampa.
Lo que hay es experiencia. Y la experiencia puede tomar muchas formas, puede tomar muchos sentidos, pero al final de cuentas lo que hay es eso. Y cuando ya yo puedo abrirme completamente a eso, entonces la vida se simplifica, porque todo lo que la vida... Es que la vida se hace tan simple. Déjame ver si te consigo aquí rapidito, esta vez creo que no me tardará tanto en buscarlo, porque creo que lo marqué. Dice, la mente al ver que el dolor no tiene salida, se rinde a él, lo absorbe y es consciente del dolor limpio, sin mí, entre comillas, sintiéndolo o resistiéndolo. En otras palabras, la mente experimenta el dolor de la misma forma total y con la naturalidad con la que experimenta el placer. A veces cuando desaparece la resistencia, el dolor se va sencillamente o se transforma en un malestar llevadero. Puede que el dolor permanezca, pero deja de ser un problema. El verdadero dolor es querer huir del dolor. ¿Ves qué curioso? Y claro, cuando la vida me presenta un escenario, lo que estoy aprendiendo es a vivirlo tal y como es, libre de historias. Estoy presente con lo que es. Y cuando la mente quiere inventar la posibilidad de qué me podría ocurrir, ¿a quién es el yo que le podría ocurrir eso? Entonces el problema no está con la historia que la mente está fabricando. El problema primero sucede a raíz de la identificación con este yo. Entonces creo que ahora es Nick el que está experimentando el dolor. Así es como el sistema de pensamientos del miedo, que se identifica con una parte separada del todo, se adueña de la experiencia, es que sale el sufrimiento. Pero ¿qué ocurre si simplemente lo que hay es lo que es? Le puedes llamar dolor, le puedes llamar placer, le puedes llamar preocupación, le puedes llamar culpa, pero en realidad lo que hay es experiencia presente y lo que se esté sintiendo es experiencia misma. Y la vida es simplemente experiencia. Y observar cómo la vida, por la razón que sea, como quieras llamar eso, a través de mí mueve y hace lo que está haciendo a través de mí. Y cuando vienen problemas financieros que uno tiene miedo de qué puede ocurrir y no sé si se me va a proveer o no, primero que nada, tú tienes ahora mismo lo que tienes. Simplemente lo que se te está pidiendo es que seas consciente de que lo único que hay es esta experiencia presente. El resto son historias que la mente está fabricando. Como ven, ¿por qué pongo estos tres ejemplos? Porque no difiere de lo que yo tuve con la experiencia de salud. ¿Qué diferencia hay si tiene que ver con salud, o tiene que ver con dinero, o tiene que ver con pareja, o tiene que ver con... Tiene que ver con que estoy identificado con algo que se percibe separado del todo, y ese que se siente separado del todo es el que tiene miedo a morir. Y entonces, claro que le aterroriza cuando le pueden dar un diagnóstico, y por lo tanto no puede vivirlo desde la presencia, lo vive desde el miedo. Entonces la motivación para tratar de hacer algo para mejorar a veces termina siendo el problema más grande. Por eso yo siempre he dicho que los hospitales no están llenos de gente enferma, no, están llenos de gente que tiene miedo. Porque si tú tienes miedo a morir, tú vas a comprar lo que sea que yo te voy a vender, aunque no lo necesites. Y esto no es un consejo, ni estoy diciéndole a nadie qué hago o qué no haga. Mi experiencia ha sido que cuando yo he necesitado, digamos, porque hay alguna preocupación o alguna condición, pues de alguna forma... hay un espacio de rendición donde digo que sea tu voluntad. Si me tengo que ir, pues mira, me tengo que ir. Esa actitud, paradójicamente, es la que me lleva a poder estar en un espacio más ecuánime, a través del cual, si se necesita ayuda, me encuentro de alguna forma pidiendo ayuda. Y se da como se tenga que dar. Pero esto me recuerda una vez muy cuando le preguntaron sobre, una persona le pregunta sobre la enfermedad. Y él decía, mira, la gente no se da cuenta que a veces un espacio de enfermedad o una condición física es una oportunidad preciosa para que tú empieces a ser consciente de tu esencia. Bellísima. Porque de alguna forma te pone en un espacio donde
si permites que sea, permite que incluso seas más y más consciente de lo que eres. Y él dice, yo me acuerdo que yo iba a hospitales a ver gente porque me pedían que fuese a verlos por alguna razón, que estaban algunas en unas condiciones bastante críticas. Algunos de ellos se mejoraban, no era porque él simplemente fue, simplemente es porque es lo que le tocaba. Y él decía, después me los encuentro por la calle y les digo, ¿tú sabes qué? Me caías mucho mejor cuando estabas en el hospital que ahora que estás aquí. Porque ahí había humildad, había como que, sí, estaba una sensación, inclusive decía, había hasta una energía viva, había como una presencia. Eras humilde, eras más amoroso, ¿verdad? Porque eso es lo que tiende a ser. A menos que una persona esté muy llena de ira y entonces la enfermedad lo utiliza para que esa ira continúe saliendo. Y ahora que te encuentro en la calle te veo tan arrogante. Qué curioso. Entonces es lo que decía, y esto lo digo, te lo puedo corroborar por experiencia propia. Cuando la mente está identificada con este yo personal, entonces este yo es el que se tiene que encargar de su bienestar y va a ser un desastre. Porque ahí es donde empezamos a buscar cómo tratar de que esto se mejore en realidad, porque hay tanto miedo de perder esto. Y él dice, pero cuando la mente se identifica con el ser, con la conciencia, eso es una forma de decir, cuando te rindes en completa aceptación de lo que es, sabiendo que simplemente todo forma parte de un plan que, aunque tú no lo entiendas con tu mente limitada, simplemente es parte de un currículo que está teniendo lugar, para que seas consciente de que eres más que este pequeño pedazo de puño y carne, que no eres un cuerpo, que eres ese amor, esa esencia. Entonces él decía, entonces el universo es el que se tiene que encargar de tu bienestar y va a hacer mucho mejor trabajo del que vas a hacer tú por tu cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Mi experiencia ha sido que cuando yo me he visto en situaciones donde yo no he sabido qué va a pasar, y te estoy hablando financiero, y te estoy hablando de como quiera que tú lo llames, que simplemente el rendirme completamente, Señor, que se haga tu voluntad, de corazón. O sea, rendirme completamente es decir, si me tengo que ir, aquí estoy. No voy a pelear con esto. Simplemente que tú decidas, y es mi forma de hablar. De alguna forma, pues, o se acomodaban las cosas para que me llegasen los recursos que yo necesitase en ese momento, o me encontraba inspirado a hacer una llamada telefónica y esa llamada telefónica me lleva a esta acción y esta acción me lleva a esto y termino yo teniendo todo lo que necesito, ya sea un hospital, si es lo que fuese necesario, ya sea un médico, ya sea un alópata o un homeópata, porque para mí todos son lo mismo, es Cristo en todos sus diferentes disfraces. A veces se requiere un médico, a veces se requiere un herbolario. Yo no juzgo ninguno mejor que el otro. Los dos son, como te digo, yo hoy me sentí en el cielo. Cuando me pusieron en el quirófano y me ponen la jeringa esta para ponerme la... El propofol. Eso mismo. Cuando me ponen eso, yo tenía, o sea, es que curioso porque los doctores te ponen esa cosa, una cámara que te dicen qué sé yo, están de turista de buenas a primeras por ahí, por el coso y es como que él sigue metiéndose por ahí para... Y él como me pregunta esto, dime si sientes algo, sí, las amígdalas, echa para atrás por favor. Así. Ese fue el chiste, no pasó porque yo estaba dormido. Sí. Pero entonces fue curioso porque cuando yo estaba en la cama ahí, así, o sea, yo no sabía cuándo iba a caer durmiendo, yo estaba hablando con esta gente y él me pone eso. En la mente, yo sé que esto es bueno, pero para mí yo sentí, Cristo, si me tengo que ir, voy a tocar tu cara. Y estaba tan listo, o sea, cuando no hay una identificación con este yo como que el mundo tiene valía, es que no era que, ¿y quién voy a dejar atrás?
O que no, es que no es nada, lo que es experiencia, presencia, estar ahí presente con la experiencia misma. Y bueno, pues final de la historia, aquí estoy a las 8 de la tarde compartiendo esto y jugando este proceso. ¿Por qué? Porque es lo que toca, porque la vida de alguna forma me ha puesto aquí y si esto es lo que se supone que tenga que hacer, pues esto es lo que haré, hasta que la vida decida algo diferente.